el liderazgo a Josué, mi fiel servidor, valiente, obediente. Él nos guiará más allá del Jordán. Y en el nombre del Señor, Él vencerá. Y la palabra de Dios permanecerá para siempre. Mi tarea ha terminado, pero su promesa sigue viva. Aleluya. Porque los hombres, las generaciones pasan, pero la palabra del Señor permanece para siempre. He vivido entre ríos y desiertos, entre montañas, y muchos milagros sucedieron. He sido testigo de su fidelidad. Y ahora, desde el monte Nebo, contemplo la tierra prometida. Y mi corazón se llena de paz. Porque yo sé que hay un hombre valiente que se ha comprometido, un líder que va a guiar al pueblo del Señor. Yo, Moisés, siervo del Altísimo, descanso en la certeza de que cumplí mi propósito. Dios me llamó a una misión. Dios me concedió el privilegio de ser un líder. Y ahora ese liderazgo se lo delego a Josué. No fui perfecto, pero fui obediente. Y al final, eso es lo que Dios pide de nosotros, que seamos obedientes, que escuchemos su voz, que sigamos sus pasos y que jamás olvidemos que con Él hasta el desierto florece. Josué, te entrego el liderazgo. Yo soy Josué, hijo de Nun, de la tribu de Efraín. Estoy dispuesta a hacer la conquista de toda la tierra de Canaán. Pero antes les contaré mi biografía de cuando yo era niño y fui esclavo en Egipto. Nací esclavo en la tierra de Egipto, cuando las cadenas eran el pan de cada día y el látigo del capataz marcaba el ritmo de la vida de todo el pueblo de Israel. Crecí viendo el sufrimiento del pueblo, escuchando el clamor de madres y soñando con una libertad, aunque no sabía lo que significaba, porque durante toda mi niñez yo fui esclavo. Pero aún en medio del dolor, los ancianos hablaban de un Dios poderoso, y el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y esas historias encendieron en mí una llama de esperanza que nunca dejó de fluir. Un día, la voz de Dios, de ese Dios de Israel, el que nosotros siempre creemos, el que siempre mis padres me contaban cuando yo era niño, empezó a hablar. Y llamó a un hombre llamado Moisés. Se presentó ante el faraón diciendo: deja ir a mi pueblo. Yo era un joven en ese entonces,
pero mis ojos vieron los milagros, el agua convertida en sangre, las plagas por todo Egipto, la oscuridad y finalmente la noche en que la muerte pasó sobre todo Egipto, pero no tocó al pueblo de Israel. Por eso estoy aquí diciéndoles esta mañana las grandes cosas que Dios hizo con el líder Moisés. Ahora yo vi la mano de Dios quebrar, también yo vi la mano quebrar el orgullo del faraón, y por primera vez respiré ese aire de libertad. Caminamos por el desierto, salimos y aprendí de su humildad, su paciencia y su comunión con el Altísimo. Recuerdo cuando subimos al monte con él y aún no pude llegar a la cima, sentí la presencia tan cerca que mis rodillas temblaban al ver la presencia de Dios, con solamente escucharla, sabiendo que mi líder estaba juntamente, viéndolo cara a cara. Pero nunca perdí la esperanza que una vez iba a ser un líder. Recuerdo, ahí comprendí que Moisés no era un hombre común, era un amigo íntimo de Dios. Y me prometí servir a mi líder con fidelidad, sin buscar honores, sin esperar nada a cambio, ni posiciones, solo obedecer al que Dios había puesto por sobre todo el pueblo de Israel. Fui uno de los 12. Fui uno de los 12 espías enviados a reconocer la tierra prometida. Caminamos por valles fértiles, montañas verdes, que se nos hacía imposible cruzar, pero nunca perdimos la esperanza y la fe en Dios. Pero también vivimos y vimos la promesa de Dios hecha realidad. Sin embargo, lamentablemente hay cobardes, porque 10 de mis compañeros, en quien creían que eran hombres de esos que podían pelear y traer ánimo al pueblo, desanimaron al pueblo. Pero yo y Caleb fuimos los únicos 2 que nos levantamos y dirigimos la palabra y dijimos: si el Señor se agrada de nosotros, Él nos entregará esa tierra. No teman, porque el Señor está con nosotros. Pero esos 10 no quisieron escuchar, y por su incredulidad pasó lo que pasó. Los 10 fallecieron y nosotros pagamos 40 años en el desierto. Durante esos años vi morir generación tras generación, vi morir ancianos, niños, jóvenes, por muchas cosas que pasamos. Pero fue un tiempo de pruebas, pero también de aprendizaje. Aprendí que la fe no se mide solamente por las palabras, sino también por la perseverancia y la fe de creer en un Dios. Sabíamos que habíamos salido de Egipto por un propósito, a conquistar la tierra que Él nos había jurado dar a nuestros antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces llegó el día cuando Moisés, mi maestro, me llamó aparte. Sus ojos, aunque cansados, aún brillaban con la luz de Dios. Pero sus manos, y puso sus manos sobre mí y dijo: sé fuerte y valiente, porque tú guiarás este pueblo a la tierra que juró el Señor tu Dios darles a los hijos de Israel. Sus palabras se grabaron en mi alma por siempre. No hubo mayor honor que recibir ese liderazgo del siervo fiel, del líder que Dios había puesto. Y así, tras su partida, me encontré frente al Jordán, un río que separaba el desierto de la promesa de Dios. El Señor me habló como hablaba con Moisés,
y me dijo: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Solamente sé fuerte y muy valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová, estaré contigo todos los días de tu vida. Y tú pasarás este desierto con ese pueblo a la tierra prometida que yo juré a sus padres. Cuando los sacerdotes pusieron los pies en el agua, en el Jordán, se abrió. Fue algo increíble. Yo ya lo había visto cuando se abrió el Mar Rojo, pero esta vez fue distinto. Porque el Mar Rojo fue para salir de Egipto, salir de esclavitud. Pero el Jordán significaba entrar en libertad y en una tierra prometida. Como si me rodeaba de su presencia, yo empecé a caminar. Y nos sentamos, todo el pueblo de Israel, y mandamos 2 espías a recorrer la ciudad de Jericó. 2 espías. Pero encontramos una mujer valiente, una prostituta llamada Rahab. Y le juramos que no tocaríamos ni a ella ni a sus padres, que estuvieran con ellos, y que no salieran de su casa cuando conquistáramos Jericó. Y Dios cumplió la promesa. Todo el pueblo de Jericó murió, menos esa familia, por haber ayudado a los hijos, a los 2 espías. Entramos a Jericó, a una ciudad imposible de conquistar para muchos, pero para Dios no hay nada imposible. Pero Dios no necesita espada para derribar muros. 7 días se marcharon, 6 caminamos, pero al 7º esas trompetas sonaron y los muros se cayeron. Ganamos la victoria. Fue su poder, no el nuestro. Así comenzó la conquista de la tierra prometida. Derrotamos reinos, establecimos ciudades y repartimos la tierra según la promesa que Dios había dado al pueblo de Israel. Cada batalla me enseñó que la victoria no depende del número de guerreros, sino aquel corazón que confía en el Señor. Y yo confío en Él. Pasaron los años. Y como todo hombre, mis cabellos están blancos. Por muchas guerras que hemos pasado. Y he visto la fidelidad de Dios desde Egipto hasta Canaán. He visto pueblos renacer, tribus crecer y generaciones levantar altares al Dios Altísimo. Ahora, hoy mis fuerzas ya no duelen. Ya no tengo fuerza como cuando era joven. Pero mi espíritu aún arde en la misma fe que cuando era joven. Reúno al pueblo una vez más y les digo con voz firme: escuchad ahora quién ustedes van a escoger. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque el decreto de la victoria no está en la espada, sino en la estrategia, sino en la obediencia y en el amor de Dios. He vivido lo suficiente para saber que su palabra nunca falta. Vi morir a Moisés en obediencia. Y ahora me preparo para descansar en paz. Mi tarea ha terminado, pero su propósito sigue. Que las generaciones venideras recuerden el Dios que abrió el mar, el que derribó muros, el que caminó con nosotros en el desierto. Él es el mismo Dios que nunca abandona a los suyos. Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. El Padre
de Abraham, de Isaac y Jacob. Yo soy Josué, hijo de Nun, de la tribu de Efraín, siervo del Señor, testigo de su fidelidad, y hasta el último aliento proclamaré la misericordia y la bendición de Dios. Dios cumple todas sus promesas si somos obedientes a Él.